Queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Sean todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Una programación hecha para usted y pensando en usted, en su crecimiento espiritual. Hecha por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno. Su ministerio. Hoy estaremos viendo esta semana, queridos amigos y hermanos, cómo estudiar la Biblia. Es un tema muy maravilloso. Nos da pautas la lección de hoy. Cómo estudiar, cómo crecer. Incluso nos da hasta consejos. Cómo dedicar tiempo para crecer en la bendita palabra de Dios. Incluso hasta cómo memorizar textos bíblicos. Me pareció muy interesante, hermanos. Y para esta semana tengo el privilegio que me acompaña el pastor Alfonso. ¿Pastor, su apellido? Basurto. El pastor Alfonso Basurto. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga. Muchas gracias. Recién llegado a nuestro ministerio. Muchas gracias. Y bueno, pastor, ¿qué le parece que antes de entrar a nuestra lección, qué le parece? Vamos de rodillas a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Les invitamos, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre. A usted sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder venir, postrarnos delante de ti, invocar tu santo nombre, Señor. Gracias por el privilegio que nos das también, Señor, de poder compartir el estudio de tu bendita palabra junto con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, perdón por nuestros pecados, Señor. Y te pedimos y te rogamos, Señor, permítenos escondernos atrás de Cristo Jesús, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe, que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Todo eso te lo pedimos en el nombre que sea coronado sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, otra vez bienvenido. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Y gracias a usted por aceptar, pastor, porque recién llegadito al ministerio. Sí. Y luego ¿no? tuvimos que le vamos a invitar, dice el pastor, hay que invitar al pastor Alfonso. Listo. Muy bien, gracias. Pastor, interesante, ¿no? La Biblia, lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Sí. Como los medios que Dios ha dejado para que nosotros crezcamos en la bendita palabra del Señor. ¿Cómo estudiar la Biblia? Texto de memoria, queridos hermanos, lo encontramos en Isaías 55, versículo 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Bendito Dios, ¿no? Interesante el texto, ¿no? Interesante. Y es verdad, pastor, que realmente el texto me dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pastor, interesante, porque realmente cuando la palabra de Dios llega, queridos hermanos, a nuestros corazones, jamás va a regresar vacía al Señor. Tarde o temprano esa palabra va a hacer su efecto. A veces, cuando nosotros predicamos la palabra, pastor, o cuando hacemos obra misionera, ¿no? Repartimos material bíblico, hablamos del Evangelio, o a veces interactuamos personalmente con las personas y le hablamos de Cristo Jesús. Y a veces decimos, no, pero la gente no quiere. Y a veces nuestra mente pequeña, digo yo, no alcanzamos a entender que cuando la palabra se predica jamás va a regresar vacía. Jamás. Sí, fíjate, pastor, que yo estuve analizando el versículo, Isaías 55, 11, pues tiene que ver con algo más que eso, porque en realidad se refiere al testimonio, a la persona. Es decir, que si nosotros encarnamos la palabra de Dios, no estará vacía, y significa que esa palabra que está fundamentada, el hecho de decir no volverá a mí vacía, se refiere a que si yo leo la palabra, la vivo, experimento lo que ella dice, entonces yo voy a hacer exactamente lo que la Biblia me enseña, y no voy a hacer otra cosa más que eso exactamente.
Pastor, y vemos la capacidad, el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? Que transforma, ¿no? Sí, transforma. Dice que es como una espada de dos filos, ¿no? Que penetra. Sí, penetra hasta la profundidad. Realmente, en las notas de Elena de White encontramos que es como el ejercicio. Es decir, que tienes que, para tener una fuerza en el cuerpo, también debes tener una fuerza en el alma. Y obviamente la fuerza del músculo del cuerpo, pues es el ejercicio, pero el alma, el espíritu, tiene que ser leyendo la palabra de Dios, pastor. Sí, amén. Mire, pastor, interesante como el escritor de la escuela sabática, me pareció muy interesante eso que dice. Se piensa en la ocasión en que tuviste en tus manos tu primera Biblia. Uh-huh. Tal vez eras niño y te lo obsequió un pariente cristiano o la compraste tú mismo. Cuando ya eras adulto, independientemente de cuánto tiempo hace que la tienes, considera el valor que das a ese libro sagrado. Luego hace otra pregunta. ¿Es una de tus posiciones más preciadas o das por sentado que tienes la palabra viva de Dios al alcance de tu mano? Y vuelve a otra pregunta. ¿Te cuesta ser constante en su lectura? Y vuelve a otra pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por dónde comenzar a leer o cómo puedes leerla para acercarte más a Dios? Bien, interesantes preguntas. Interesantes preguntas, ¿no? Son varias preguntas. Porque realmente, pastor, Dios nunca se equivocó cuando dijo en Juan capítulo 5, 39, ¿no? Que dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que ahí está la verdad y ya son las que dan testimonio de mí. Yo creo que para nosotros, pastor, este libro que para muchos es un libro cualquiera, para nosotros es nuestra espada, es nuestro manual. Fíjate, pastor, que cuando el escritor está diciendo de que puedas encontrar una Biblia, yo hace muchos años, para ser exactos como 35 años, encontré una Biblia arriba de un ropero donde yo rentaba, donde vivía, y ahí empecé a leer la Biblia. Y déjame decirte, yo quiero destacar un poquito más, porque además las notas de Elena de White nos enseña esta parte, que tiene un poder grande. Amén. Sí, y mira, la Biblia, la lectura de la palabra de Dios transforma el ser y el alma para vida eterna. Y yo quiero decirte que ese día que encontré la palabra de Dios, no le hice mucho caso, pero al tercer día la empecé a leer. Y obviamente, desde el momento que la empecé a leer, como a las 8 de la mañana de un domingo, la terminé de leer hasta el viernes a la puesta de sol, sin saber si en algún momento yo iba a ser un adventista del séptimo día. Toda la noche, todo el día, toda la noche, todo el día, toda la noche, todo el día, sin dormir y sin comer, leí la palabra de Dios. Aprendí 3 cosas. Número 1, que había rápido una venida de Cristo, y la segunda, que había 10 mandamientos, y el tercero que aprendí es que había un sábado en los mandamientos. Wow, qué bonito. Y sabes, pastor, yo trabajaba para entonces pues en una petroquímica, ahí en el sur de México, y ya no pude hablar malas palabras. Cuando yo comía con ellos, con los petroleros, ellos tenían palabras obscenas muy fuertes. Entonces me aparté de ellas, me aparté del cigarro, pastor, me aparté del vino, del vicio, de la cerveza, y ya no pude decir malas palabras ni vivir una vida como vivía antes. Créeme, eso pasó conmigo. Por eso, cuando el escritor está diciendo esta parte, yo dije, yo me acuerdo de eso, y la Biblia no solamente ayuda a transportar la vida espiritual del ser, sino que transforma completamente. Lo hizo conmigo. ¿Qué le parece a usted la historia que le acabo de Muy contar? interesante, pastor, porque realmente cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, hace una transformación total, pastor. Claro. Hace un cambio total. Por eso, entre más
entre más escudriñamos la palabra de Dios y entre más dedicamos tiempo para pasar con Dios a través de el escudriñamiento de su palabra, uno más se enamora de Dios. Claro. Uno más se enamora de la palabra de Dios. Y más quiere uno, más quiere uno, más desea uno, más tiempo desea uno pasar tiempo con Dios y más conoce uno a Dios y su carácter. Mira, por ejemplo, pastor, yo quiero comentarte una nota de Elena de White. Aquí. Adelante, pastor, mire lo que dice la sierva del Señor. Dice aquí, dice, el conocimiento de Dios no se obtiene sin un esfuerzo mental. Es decir, si nosotros nos esforzamos a leer la palabra de Dios, si nosotros, pastor, tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, tiene que ser constante, tiene que ser mucho. Y obviamente en la semana, pues obviamente el escritor nos enseña cómo, pero hoy en esta introducción estoy diciendo que es importante que nosotros sepamos que leer la palabra de Dios no es así como de manera superficial, pastor. Es una lectura profunda de la palabra. Es así como creo que es necesario que se pueda analizar la vida en Cristo. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios muy poco vamos a tener en conocimiento. Pero como dice aquí Elena de White, no es con poco, sino con mucho. Y mucho esfuerzo. Así que tiene que ser con mucho esfuerzo para que podamos estar fortalecidos en la fe. Pastor, y es importante, ¿no?, que cuando nos vayamos a dedicar tiempo para escuchar la bendita palabra de Dios, cuando tomemos un lugar, vayamos a la mesa o a su lugar donde usted estudia, vayamos con un corazón dispuesto a aprender, no con un corazón humilde, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Sí, de hecho, pastor, dice la lección que siempre es muy importante la oración antes de la lectura de la Biblia. Y de repente tiene que ser así, pastor. Mira, por ejemplo, yo quisiera que nuestros hermanos tomaran en cuenta esta parte en nuestra experiencia como pastor. Me he dado cuenta que si nosotros leemos la Biblia y la llevamos a donde quiera, es decir, yo por ejemplo la traigo siempre en mi auto, la traigo siempre que bajo, siempre la llevo al lugar donde voy. Y cuando estoy esperando algo, leo la Biblia. Y cuando estoy en cualquier otro lugar que es un poco extraño que lleves la Biblia, tú la llevas y el momento, el tiempo en que estás desocupado, usted lee la Biblia y eso hace que otra vez el Espíritu Santo te diga, es la hora de leer. Y casi todo el día, en ningún momento desocupado. Tanto es que ahora tenemos tantas distracciones. De esta manera yo pienso que es importante que la gente, los estudiantes de la Biblia puedan leerla. Sí, pastor, es interesante, ¿no, pastor? Cuando uno conoce un testimonio, y es importante cómo Dios usa, ¿no? Usa los medios para que uno conozca su palabra, ¿no? Sí. Yo creo, pastor, uno del consejo que uno podía dar a los hermanos para memorizar textos bíblicos, porque sabemos que a veces habemos ciertos hermanos que no se nos da mucho el estudio, no se nos graba mucho. Y hay hermanos que tienen una mente extraordinaria, que lo que leen se les queda y a muchos batallamos. Por eso hay que orar mucho, mucho, mucho. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Yo de la manera, pastor, que yo he experimentado esto y que lo he puesto en práctica en mi vida personal, me gusta mucho leer. En lugar de agarrar cualquier libro o revista, voy a la Biblia porque tiene el mejor consejo. Y antes de dormir, abro la Biblia. Sí, al otro día que me levanto, pastor, yo me acuerdo de lo que leí antes de dormir. Y de manera como uno a memorizar versículo tras versículo, repetir una y otra vez, darle pausas y otra vez, hasta que porque la mente la tenemos que educar. Sí, definitivamente, pastor, creo que leer la palabra de Dios es sumamente importante.
Y el consejo que estás dando aquí a nuestros hermanos, pues es muy, muy importante. Yo recuerdo hace muchos años que empecé a leer. eh, Uno va creciendo y uno va olvidándose. Y fíjate que aquí en la plática que tenemos en este momento respecto a este consejo que queremos dar, y yo creo que debemos darlo exactamente y correctamente. Yo me acuerdo que hace, ¿qué te digo? Desde el primer año de que yo me convertí al Señor, como hasta unos 15 años después, un poquito más allá, leía, y ahorita te estoy diciendo y me estoy aquí con nuestros hermanos descubriendo, pero yo tardé como cerca de 16 años prácticamente leyendo la Biblia, 30 capítulos diarios. Uy, Y después de 15 para acá, ya no hago tanto eso. Y sabe, pastor, esta lección me llamó la atención desde el primer momento y yo quiero retomar no solamente hacer lo que hago, como dije hace un ratito, llevar la Biblia donde sea, sino tratar de profundizar un poquito más, ¿sabes? claro. La palabra de Dios. Y yo quiero invitarlos también para que ustedes pues hagan lo mismo. Y pastor, ¿qué le parece el consejo? Muy interesante. Vamos a la nota del don profético, pastor. Mire lo que dice el día, ¿Domingo? no, el día sábado, estamos en día sábado. El ¿no? sábado. Estamos en sábado. Mire, por ejemplo, dice aquí, la palabra de Dios es el pan de vida. Dice, ella le concede un vigor inmortal al alma. Wow. ¿Qué te parece la nota? Interesante, ¿no? Es el pan de vida. Es el pan de vida. Es verdad, pastor, que mire, no que interrumpa, así como la computadora, el teléfono, incluso hasta el reloj de mano que traemos, incluso hasta la licuadora, Sí. el despertador que tenemos trae un manual. ¿Oh, sí? Trae Sí, un manual. todos traen manual. Y para nosotros, queridos hermanos, ese es nuestro manual. Ese es nuestro manual, querido pastor. Sí. Ese es nuestro manual. Ese es nuestro manual. Aquí nos dice exactamente cómo debemos vivir. Nos da el consejo exacto que nosotros necesitamos. Sí, exactamente. Yo creo que ciertamente lo que usted está diciendo es importante. Imagínese usted un avión sin manual o un auto ahora de los nuevos, ¿no? Si no Sin tiene un manual. manual no vas a manejarlo. Y realmente a veces uno se atreve. Yo no sé si usted en algún momento haya manejado un auto nuevo sin haber leído el manual. No. No, de alguna manera creemos que tenemos un manual y es la palabra de Dios. Y no solamente es para vivir aquí, sino que es inmortal, según lo que acabo de leerle. Interesante, ¿no, pastor? Pastor, aquí está la vida. Esto es vida. El pan de vida. Aquí está la vida. Y yo creo que todo aquel que dedica tiempo para escudriñar la bendita palabra de Dios, jamás va a ser igual. No, claro que no. Jamás va a ser igual, porque la palabra de Dios transforma, hace cambios. Sí, como le comenté, realmente yo creo, en mi vida he visto algunos hermanos, miembros de la iglesia, que han contado algunas historias bonitas, pastor, sobre la transformación. Yo pienso que no solamente ha sido esporádicamente en mi vida, en la suya, sino pienso yo que hay muchos hermanos que han experimentado completamente lo que le digo, porque la Biblia tiene el poder de transformar a las personas completamente. Nos hace, como le estoy diciendo, de repente hay quienes han sido transformados. Yo conozco personas que han sido y han declarado ser ateos, y cuando leen la Biblia por alguna razón, algún problema fuerte, difícil que tuvieron en su familia, ellos leyeron la palabra de Dios y transformaron su vida. Pastor, Sí, ¿qué le parece con ese comentario? Hay mucha gente así. Interesante, sí. Sí, queridos hermanos, realmente la palabra de Dios hace ese cambio, hace la transformación que todos los seres humanos necesitamos. Si usted, mi amigo, mi hermano, que nos está viendo por primera vez hoy día y quisiera conocer a Dios, quisiera que hubiera ese cambio en su vida, busque una Biblia si usted no la tiene. Busque una Biblia
abra la Biblia, pero antes de leerla, pida la dirección del Señor, del Espíritu Santo, para que le pueda abrir el entendimiento y cree que va a haber ese cambio que usted necesita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Es vida. Transforma, trae sanidad espiritual y sanidad física. Que Dios le bendiga y lo esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. No falte, por favor.